mensaje que yo tengo para el día de hoy se llama Maranata, volviendo a las primeras obras. Y principalmente yo tenía otra palabra, ¿verdad? Dios, yo estaba orando a Dios en las anteriores 2 semanas que se me había dicho que iba a predicar. Entonces, pues yo voy delante de Dios y le digo, pues papá, dime de qué hablo, ¿verdad? Porque ya hablo de muchas cosas y a veces no quiero sonar repetitiva. Pero el Espíritu Santo, pues, me habló de alguna manera, y el día de anoche que estaba preparando toda la prédica, ahí ultimando detalles, pues Dios me cambió la prédica. Y no era esta, pero es algo que he estado sintiendo en el Espíritu últimamente, que debemos de hablar más de esto y que casi no se habla. ¿Ustedes saben qué significa Maranata? Jesús viene, Cristo viene, ¿verdad? Entonces, normalmente aquí en la iglesia Ágape Monterrey, pues por lo general no lo hemos hablado tanto. Entonces necesitamos regresar a esa esencia, a esa, ¿cómo se dice? A ese principio en el cual nosotros buscamos el regreso de Cristo. ¿Usted qué se imagina cuando menciono la palabra de Apocalipsis? ¿O en qué piensa o qué siente cuando mencionamos la palabra Apocalipsis? Parte de la Biblia. Pero no siente, bueno, personal, desastre, de miedo. Por lo general pensamos eso, ¿verdad? Por lo general sentimos eso porque el mundo nos lo ha hecho ver como, hay un apocalipsis, es una destrucción, ¿verdad? Un apocalipsis es el fin del mundo. El apocalipsis lo referenciamos con una tragedia, con algo malo. Y déjeme decirle que no es así. El apocalipsis es una carta de amor para los hijos de Dios. Y el apocalipsis significa revelación. Entonces, antes a mí en lo personal, le voy a ser sincera, yo sí era bien miedosa y yo decía, ay no, es que a mí no me gusta leer eso, porque leíamos que los sellos y que iban a sonar las trompetas y que cuando sonaran las trompetas iba a venir el ángel de la muerte y que cuando se abrieran los sellos iba a venir destrucción. Entonces, cuando nosotros nos metemos más a la palabra de Dios y cuando nosotros empezamos a leer y el Espíritu Santo nos empieza a dar esa revelación, podemos entender el mensaje de Apocalipsis. Entonces dice, no sé cuántos de aquí hemos leído Apocalipsis, yo creo que unos más que otros, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el día de hoy Dios quiere que usted lea estas revelaciones. Vamos a Apocalipsis 1:3. ¿Usted sabía que hay una promesa para los hijos de Dios si nosotros leemos este libro? Y nos la estamos perdiendo. Porque le digo, personalmente antes yo era de las que no quería leerlo. Yo era de las que tenía miedo, yo era de las que relacionaba este libro con destrucción, con que iba a haber muerte. Y sí la va a haber, realmente la va a haber, pero no para nosotros. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado. Porque el tiempo está cerca. Y esto es algo que me movía mucho, el Espíritu Santo. De hecho, estoy temblando ahorita porque siento la presencia de Dios ahorita en mi vida y aquí en este lugar. Entonces era algo que la verdad yo siempre he dicho, con este tema hay que tener cuidado. Y nunca me había animado a hablar de esto, nunca me había animado a poder predicar de esto, porque yo decía, Dios, guárdame de poder decir un mensaje incorrecto, de yo confundir a la gente, de yo confundir a la iglesia. Nunca jamás pasé eso. Entonces, Él me dijo, si yo puse las palabras en tu corazón, si yo puse mi palabra a tu disposición, o sea, la Biblia, ¿cómo te vas a equivocar si estás hablando palabra mía? Entonces, el día de hoy yo no vengo a hablar palabra de Sayuri, yo vengo a hablar palabra de Dios, y vamos a irnos a Apocalipsis 2, del 1 al 7.
Y Dios me movía, antes de leer esto, Dios me movía a hablar de ese tema porque realmente se está perdiendo la esencia del Maranata en la iglesia últimamente. Nos acercamos a Dios muchas veces con un motivo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros sabemos que vinimos a Dios porque teníamos un problema económico, de salud, en nuestro matrimonio, o queríamos simplemente ser bendecidos, ¿verdad? Entonces, ya hemos obtenido algunos, para la gloria de Dios, hemos obtenido ese, ¿cómo se llama? Ese milagro o esa bendición. Pero ya una vez que estamos aquí dentro de la iglesia, ¿cuál es nuestro anhelo como iglesia? Eso es lo que me ponía a pensar a Dios. Sayuri, ¿cuál es tu anhelo ahora que se puede decir que estás en el camino, que tienes una familia pues bien, que tienes salud, que tienes lo que necesitas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué sigue para tu vida? Y yo me exponía cada día delante de Dios y le decía a Dios, es que yo no creo que esto termine aquí. Es que yo no creo que simplemente sea un no se le puede decir ritual, sino que sea como una, ¿cómo se le dice cuando haces algo todos los días? Una rutina. Yo no quiero, Dios, que esto sea una rutina de mi vida, de que de lunes a viernes pasa esto, sábado esto y domingo ir a la iglesia y seguir exactamente igual. Entonces yo exponía mi corazón delante de Dios y le decía, Dios, si hay algo más, te pido que me lo reveles. Si hay algo más ahí que no estamos haciendo, que no estamos hablando, te pido que lo reveles a mi vida. Entonces el día de ayer, que esta prédica no iba para esto, hice esa oración y Dios en Agape, es que estoy aquí leyendo, en Apocalipsis 2 del 1 al 7, me dijo, háblale a la iglesia Agape. Agape necesita escuchar esto. Entonces fue donde el Espíritu Santo me confirmó, ¿verdad? Ahora sí vamos a leer Apocalipsis 2 del 1 al 7, todos juntos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vamos a pausar ahí. Antes de ese versículo, ¿verdad? Muy específico. Sí, claro. Entonces, ¿no se siente un poquito familiarizado con estos textos? Agape Monterrey ha sufrido. Agape Monterrey ha tenido sus caídas. Agape Monterrey ha tenido lapsos donde hemos sido 10, hemos sido 50, hemos sido a veces 5 personas, o por ejemplo los jueves, ¿cuántas personas se reúnen, hermana? Bueno, gloria a Dios, ya se reúnen más. Anteriormente se reunían a veces 2 personas. Y Agape ha sufrido, ¿verdad? Agape ha pasado por procesos, por pruebas. Y Agape está estancado ahorita. Estamos viendo que el Espíritu Santo está hablando, está despertando a la iglesia. Y a veces está muy fuerte, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Pero era lo que me mostraba Dios y era lo que me decía, pues te toca. Entonces, vamos a leer el que sigue. Contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, específicamente, Dios está hablando a nuestra iglesia. Y sé que no solamente Ágape Monterrey, sé que a lo mejor aquí a la vuelta hay una iglesia y Dios está hablando a las iglesias y está habiendo un derramamiento del Espíritu Santo. Pero dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Si hemos sido una iglesia fiel, hemos sido una iglesia que ama, hemos sido una iglesia que ha estado aquí, pero realmente Dios está hablando y está diciendo que no hemos hecho las cosas bien, que tenemos que volver a ese primer amor. Y dice ahí que tienes que volver a las primeras obras. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando Jesús le dice a la iglesia, esto se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. El día de ayer que yo leía esto, que Jesús le estaba diciendo a las iglesias de Éfeso en Apocalipsis, me vino tanto la imagen de Ágape, fue donde yo confirmé que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, Pablo, ¿a qué se refería volver a las primeras obras? Pablo, 30 años antes de que esta profecía se cumpla, él hizo unas cartas, por ahí por los que han leído las cartas a Efesios, y Pablo les reconocía a los efesios, a la iglesia, que han sido una iglesia trabajadora, que ha sido una iglesia que se esfuerza, que ha sido una iglesia que tenía discernimiento de los falsos apóstoles y les reconocía, ¿verdad?, que era una iglesia que se amaba entre sí. Entonces, eso es a lo que se refería Jesús, que tenemos que volver a las primeras obras. Entonces, ¿cómo decimos que se llama ágape? ¿Qué significa el ágape? Un oasis de amor. El ágape es un amor incondicional. Es un amor incondicional hacia nuestro hermano, hacia nuestra iglesia, hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia. Eso significa ágape. Y realmente, ¿estamos siendo ágape? Para la gloria de Dios, hay unos hermanos que sí, pero personalmente yo me expongo delante de todos y yo digo, yo no he sido ágape últimamente. Yo no he vuelto a las primeras obras. Y lo digo con vergüenza, lo digo para mi vergüenza, pero también para glorificar el nombre de Jesús. Y si Él quiere que se hable de esto, pues aquí estoy. Hemos sido mejores juzgando, hemos sido mejores criticando a ciertos hermanos. Y a estas alturas, pues ya no podemos seguir así. A estas alturas Dios está hablando en nuestra iglesia. ¿Alguna vez? Vamos a leer el 7 de nuevo. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el que tenga oído. El día de hoy yo creo que Ágape Monterrey está escuchando, amén. El día de hoy yo creo que todos estamos unidos en espíritu. Y sé que por la gracia de Dios y por la gracia de Cristo, nadie va a salir de aquí ofendido, nadie va a salir de aquí lastimado. Tengo la fe y la esperanza en eso, sino que al contrario, lo que quiero el día de hoy, para mí es difícil, ¿verdad? Es difícil estar aquí. Para el día de hoy yo quiero que todos miremos a nuestro interior y digamos, he sido ágape, he estado realmente para mi hermano, lo he levantado en oración o lo he destruido con mi boca. Realmente podemos decir, amén, yo sí he sido, amén, porque yo he orado. Pero realmente con esa intención del corazón, ¿hemos amado nuestra iglesia? ¿Hemos estado para el hermano cuando ha caído? ¿O lo hemos juzgado porque no viene a la iglesia? O cuando vuelve, ay, es que ya viene porque ya viene con problemas, por eso ya viene a la iglesia. O nos le acercamos y le decimos, hermano, qué bueno que viniste. Hermano, qué bueno que estás aquí. Por lo general nos inclinamos, ¿verdad?, a juzgar y a criticar esas actitudes cuando tenemos que tener cuidado. Porque algo que yo entendía hace, pues ya tiempo, ¿verdad?, que me pasó esto, es que el fariseísmo te alcanza. Los fariseos eran muy buenos para juzgar, para decir lo que estaba bien y lo que no.
Pero cuando nosotros nos convertimos en estos fariseos, esas obras te alcanzan. Dice en la Biblia que con la vara que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Entonces, aguas, porque a mí me alcanzó esa vara. Porque de la manera en la que yo juzgué a unos hermanos, así se me juzgó a mí. Entonces, el fariseísmo sí te alcanza. Y sí tenemos consecuencias cuando nosotros no hacemos las cosas bien. Y como la iglesia Ágape también queremos, y como los efesios eran, yo lo veo muy relacionado con Ágape. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para querer discernir a los hermanos, para querer decir, ay, es que este hermano no se me hace honesto, se me hace que su predica no, o este hermano no, yo siento que no. Cuidado, porque no sabemos si es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ellos. Entonces, amemos más, volvamos a las primeras obras, como dice en Apocalipsis. Y muchas veces pensamos que el problema son las personas, y si realmente delante de los ojos de Dios el problema somos nosotros, el problema es la iglesia desobediente, porque Cristo viene por una iglesia gloriosa. Vamos a Efesios 5:27. Cristo viene, pero Cristo viene por una iglesia gloriosa. Cristo viene por una iglesia sin mancha, perdón. Dice 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. El Señor sabe que no somos perfectos. El Señor sabe que tenemos nuestros aguijones y que tenemos nuestras fallas. Pero un consejo que yo les doy y que me ha servido mucho es ir delante de Dios y decirle, Señor, yo expongo mi corazón delante de ti, porque yo he sido hipócrita, yo he sido esto, yo he sido el otro. Yo muchas veces he dicho algo, pero realmente mi corazón ha sentido otra cosa. Pero yo no quiero seguir así, Señor. Entonces, el día de hoy, más que un juicio, no quiero que la iglesia se sienta como juzgada. Lo que el Señor busca es que sea exhortada, es que nos animemos unos a otros a hacer el cambio. Y si Cristo amó tanto a la iglesia, que literalmente dio su vida por ella, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? ¿Quiénes somos nosotros para hacerla hacia abajo con nuestra boca o con nuestras acciones? Como les decía, si nosotros nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, revela a mi vida en qué te estoy fallando, en que si no estoy haciendo lo suficiente, en que si no estoy buscándote lo suficiente, o en que si no estoy amando a mi hermano lo suficiente, que se ha revelado a mi vida. Y realmente el tiempo está cerca. Déjeme, le voy a dar una noticia, hermano. Cristo viene pronto. Tenemos una noticia nueva y Cristo viene pronto. Vamos a Efesios 5, del 14 al 16, por favor. Ahí mismo en Efesios. Amén. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Nos está diciendo, despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, porque los días que vienen son malos, y no es para asustarnos, no es para decir, no, es que yo ya, o sea, no, pues ya me quedé. No, sino al contrario, el decir, Cristo viene pronto, el poder decir, Maranata, Jesús ven pronto, el poder decir con esa seguridad que el Señor va a venir por su pueblo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios el día de hoy? Está haciendo que nosotros volvamos a las primeras obras.
porque sí decimos Maranata, sí decimos ven Señor Jesús, pero ¿realmente está preparada esta iglesia para la venida de Jesús? Realmente, claro que todos somos el cuerpo de Cristo y se está hablando de una iglesia universal, no solamente de Ágape, ni de Ágape Saltillo, se está hablando de una iglesia universal, pero yo quiero que toda mi congregación, que todos nosotros estemos listos para esa venida, y por eso el Espíritu Santo está hablando, por eso el Espíritu Santo está hablando y está diciendo que Él viene pronto. En la palabra de Dios, en Hechos, permítame, es que ahí está. En Hechos 2, 1 y 2, estaban juntos las personas reunidas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que resoplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, bueno, vamos a leer el 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero ¿qué dice el 1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes, estaban en un mismo ánimo, estaban juntos. Y en otros textos de la Biblia leemos que perseveraban reunidos en oración. Entonces nosotros tenemos que volver a esa iglesia primitiva, tenemos que volver a esa iglesia que ora juntos, que lee juntos, que sirve juntos, porque sí es bonito en nuestro lugar, en nuestra intimidad, orar, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Alicia, orar unos por otros, pero eso es parte de, eso es sí o sí siempre en nuestra vida. Pero otra cosa, si nosotros queremos realmente que esta iglesia persevere, necesitamos estar unidos en espíritu, en amor. Tenemos que volver ¿a qué? A las primeras obras. Entonces, Jesús nos está hablando de que Él viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha. Y vamos a Hechos 2, 17 y 18. En la Biblia Jesús hablaba constantemente, ahorita leemos ese, en la Biblia Jesús hablaba constantemente sobre su regreso, y vemos en la palabra que pues los apóstoles también lo hicieron en sus cartas, ¿verdad? Parte de nosotros evangelizar a las personas es decirle 3 cosas importantes: que Cristo nació, vivió una vida perfecta y sin mancha, que murió para salvarnos y resucitó al tercer día, pero muchas veces nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Que tenemos un Salvador y que Él puede, solucionar nuestros problemas. Pero ahí va la tercera y muy importante también, es que Cristo viene y que va a haber un juicio, aquí delante de Él va a haber un juicio. Entonces nosotros tenemos que, parte de la evangelización a las personas que vayamos es decirles, hermanos, o no sé, todavía no son hermanos, ¿verdad? Pero por fe, tenemos que decirle a la gente, hay un rey que vino, que vivió una vida como hombre, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día, pero también va a venir y va a raptar a su iglesia y va a venir a la tierra y todo esto. Y si quieren, meterse un poquito más a ese tema, pueden ir a Mateo 24, que son señales de los últimos tiempos, o Apocalipsis. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es decirle a la gente, Cristo viene. Porque si nosotros no le decimos a la gente que Cristo viene, es como dar un mensaje incompleto. ¿Por qué? Porque sí o no, muchas veces se nos predica, pero no se nos predica de su regreso. Entonces esto es algo que Dios nos está moviendo a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no nos estamos guardando cosas, nos estamos guardando suceso que creo que todos esperamos, amén. Ahora sí vamos a Hechos 2, del 17 al 18. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, realmente, dice la palabra de Dios, y dice Jesús que no pasará, ¿verdad?, esta generación hasta que mis palabras se cumplan. Entonces nosotros estamos viendo últimamente que mucha gente está volviendo a la iglesia. Mucha gente que estaba perdida
está volviendo a la casa. Mucha gente está siendo evangelizada a lugares remotos. Hace poquito vi una noticia que decía que en Corea del Sur estaban dando el evangelio por medio de radio, por medio del radio de AM, o no sé cómo lo manejen ellos. Pero ahí es donde vemos que las señales se están cumpliendo, que realmente Cristo viene pronto. Y dice la palabra que en los últimos días Él va a derramar su Espíritu Santo. Entonces, debemos de mirar en retrospectiva y decir, Señor, ¿estoy despierto? Señor, ¿estoy listo para tu venida? Como les decía, no se dejen, muchas veces vamos a ver noticias falsas también, ¿verdad? En internet. Vamos a ver que, por ejemplo, yo vi un video ahí como de risa, que un vecino asomaba a un mono y que mucha gente estaba ahí de que, ay, es el Señor, ya vino y se nos apareció. Entonces, a lo mejor nosotros lo podemos ver como risa, pero esa gente está siendo engañada. Y ahí está el espíritu del anticristo. Entonces, nosotros tenemos que estar, como dice la palabra, velando y orando. ¿Por qué? Porque los días, exactamente, los días que vienen, como dice la palabra, son días malos. Y dice que el que crea que está firme, mire que no caiga, porque en los últimos días viene la palabra de Dios, muchos vamos a ser engañados. Bueno, por fe lo digo, muchos van a ser engañados. Entonces nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo activo, alerta a todas estas situaciones. Así es, aún y los escogidos van a ser engañados. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Porque imagínense una persona que toda su vida sirvió o que toda su vida estuvo ahí al pie del cañón y en el último momento no estuvo, por creer que ya toda su vida había servido, viene un engañamiento y cae. Qué triste, ¿verdad? Entonces nosotros, que no nos pase eso. Y yo creo por eso el Espíritu Santo está hablando este día en nuestra iglesia, porque quiero una iglesia preparada, quiero una iglesia madura, una iglesia que no sea, como dicen en el mundo, ¿verdad?, de piel ligera o algo así, había escuchado. Quiero una iglesia madura, una iglesia limpia, una novia que esté lista para su regreso. Entonces, el día de hoy yo quiero animarlos, ¿verdad?, a buscar, a anhelar ese regreso de Jesús, pero sobre todo a mirar, como les decía ahorita, en retrospectiva y decir, Señor, ¿estoy listo para tu regreso? Señor, ¿estoy listo? Porque tu tiempo se está cumpliendo, porque tu palabra se está cumpliendo. Entonces, yo les decía al principio, antes yo tenía mucho miedo, hasta mi mamá está de testigo que cuando a mí se me predicó de la Biblia, pues sí, ¿verdad?, del Evangelio, yo tenía como 10 años. Y gracias a Dios me dijeron que Jesús venía pronto. A mí sí se me dijo desde un principio de que no, pues Jesús va a venir y ya está cerca, y ya está cerca. Y yo pues decía, ya cuando había pasado, no sé, unos meses, yo decía, no, es que ya viene Jesús. Ya de cuenta que yo me quedaba dormida, tenemos la casa de mis papás es de 2 pisos, ya después, ¿verdad?, varios años, me quedaba dormida y luego de repente me despertaba y estaba todo apagado y no estaban mis papás ni mi hermana. Y yo decía, no, ya me quedé. Empezaba a gritar, mamá, ¿dónde estás? Y no me contestaba nadie. Y yo decía, no, ya me quedé, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y empezaba como una loca dramática ahí a decirle que ya, o sea, yo tenía miedo realmente. Y una ocasión también fuimos a una feria en Monclova y sucedió un cambio climático así bien extremo. Cayeron unos, ¿cómo se llama?, granizo, como, no le miento, o sea, de verdad aquí, le digo, estaban de ese tamaño los granizos. Estaba de ese tamaño de una pelota. O sea, hasta mi abuela y mi familia estaba ya de testigo de que se llenó todo de nieve, o sea, como si estuviéramos en, no sé, en Estados Unidos o no sé dónde nieve. Pero eran pelotas de hielo. Y yo decía, no, ya se fue Jesús, yo ya me quedé aquí. Y empecé, me da mucha risa porque empecé a decirle a la gente, arrepiéntanse porque Jesús ya vino. Y ahora que lo pienso, pues algo que nunca había contado, ¿verdad? Digo, qué ridícula, o sea, ay no, qué vergüenza. Pero pues bueno, en mi, ¿cómo se llama? Pues en mi poco conocimiento como muchacha, yo creía que era lo que tenía que hacer, ¿verdad?
predicarle a la gente, pero pues ya cuando me había quedado, porque yo sabía que no andaba bien, ¿verdad? Entonces, ahí andaba yo de que no, pídanle perdón a Dios y se van a salvar, y la gente así, tenía 14 años y ya el Señor ya había puesto eso, ¿verdad?, en mí. Entonces, para la gloria de Dios y por su amor y su misericordia, no era el fin del mundo, aquí estamos todavía, pero sí, ese tipo de cosas a mí me asustaban mucho, me daban mucho miedo, o sea, siempre había tenido yo ese miedo de quedarme. Y ahora veo las cosas diferente. Ahora sé que hay una promesa, sé que viene por su pueblo. Claro, el que tengamos una promesa no nos hace, ¿cómo se llama? No nos hace vivir ligeros, de que, ay, pues bueno, va a venir Jesús y pues yo ya estoy en la promesa. No, tenemos que proseguir a la meta, tenemos que seguir caminando, esforzándonos cada día. ¿Y sabe cuál es lo más difícil de caminar hacia esa meta? Lo más difícil no es lo que está pasando a nuestro alrededor, ni los problemas económicos, ni los problemas en la familia. Lo más difícil es morir al yo. Eso es lo más difícil, eso es lo que más cuesta. Hace 2 semanas tuve una discusión fuertecita con mi esposo, culpa mía, la verdad. Y sinceramente he entrado en un tiempo donde Dios está cambiando muchos ideales que yo tenía, muchas cosas que hasta hace poquito estaban ahí. Y me ha costado, de hecho lloré delante de una hermana y le dije, no sabes que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, hay cosas muy difíciles que yo he pasado, pero esto que Dios está tratando conmigo es algo que yo sé que sí se puede, ¿verdad? Porque yo tengo al Espíritu Santo, pero no sabes cómo me está costando. Y era a someterme. Yo sé que nada más soy yo, ¿verdad?, la que batalla con eso. Yo sé que nada más soy yo, pero realmente cuando venimos de una familia de matriarcas, cuando venimos de una familia donde la mujer es la que dirige, es difícil, la verdad es algo que no te puedes arrancar fácilmente, que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué, Señor? Si tú dijiste que yo iba a servir, que yo... Ahí está el problema, me dijo el Espíritu Santo, tú y yo. Ahí está el problema. Y fue donde, otra vez, y levántate. De hecho fue un domingo, hace 2 domingos, y estaba yo aquí con el corazón destrozado, con el, ¿cómo se llama?, el autoestima, todo lo que se le pueda decir, humillada totalmente delante de Dios, pero sirviendo y diciéndole, Señor, no me voy a dar por vencida, porque sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor eres tú, Señor, que Sayuri. Mayor eres tú que las cadenas generacionales, que el mundo, que los ideales que me dicen que la mujer puede, o sea, hay muchas controversias, ¿verdad? Y no vamos a entrar en ese tema. Pero yo sé que tú quieres que yo me alinee a tu palabra. Entonces, para la gloria de Dios, yo sé que no es mucho, son 2 semanas, pero ahí vamos, como dicen en los Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, porque pues sí cuesta, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, yo sé que el día de mañana voy a poder dar testimonio, voy a poder ayudar a otras mujeres a que le bajen también sus rayitas, y pues es lo que está haciendo Cristo, prepararnos, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, búscate otra hermana, hay muchas buenas hermanas en Ágape, ahí dicen que no por ahí. Hay muchas buenas hermanas en Ágape, que también son unas guerreras, que también quieren servir. Y yo le decía, ya, o sea, suéltame tantito, ¿verdad? Pero no es así, son mis consecuencias. Entonces, qué bonito es Dios, ¿verdad? Que aun y cuando nosotros fallamos, de eso Dios nos levanta y de eso Dios nos llama a servir. Y por eso el día de hoy aquí estoy delante de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios me bajó toda para poder subir Él. Si no, no se estuviera hablando de esta palabra el día de hoy. Me hubiera dado por vencida. Pero Dios es bueno, amén. Entonces, como regresando un poquito, me salió un poquito de contexto, perdón. Regresando a
a este tema es que realmente debemos de bajarle al yo. Realmente debemos de proseguir juntos a la meta y ver en cada uno de nuestros hermanos a Cristo, ver el amor de Dios en cada uno de nuestros hermanos. Si nos llaman a servir en la iglesia, que sea de corazón, no viendo, ay, es que yo traje esto, ay, es que yo hice esto otro, ay, es que siempre yo tengo que ser la que sirve, o ay, es que me pusieron nada más a hacer esto, nada más, no sé, me pusieron testigos con poder, y ya van 2 retiros que es lo mismo. No, si me toca testigos con poder, si me toca limpiar el baño, Señor, yo lo voy a hacer con todo mi corazón, con toda la excelencia que tú te mereces, Señor. Si me toca hacer esto, yo lo voy a hacer con excelencia para ti. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios, estamos sirviendo al Rey de Reyes, no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y hagámoslo con amor, porque le tengo una noticia. Nuestras obras van a ser juzgadas. Nuestras obras, Dios nos va a pedir cuentas. Cada ministerio que nosotros hayamos abandonado, cada obra que el Señor nos pidió que hiciéramos y no hiciéramos, todo eso Dios nos va a pedir cuentas cuando estemos delante de Él. Entonces, si nos llamamos a servir en la iglesia, qué mejor que hacerlo con amor. Amén. Qué mejor hacerlo, como dice la palabra, como para el Señor. Vamos a ver Colosenses 3:23. Ahí hablaba de una parábola y hablaba de los talentos y hablaba de personas que eran, ¿cómo se dice? Empleados, ¿verdad? De este Señor. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y eran empleados. Y se les dice, háganlo como para el Señor. Imagínense nosotros que literalmente estamos haciendo algo para el Señor. Muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo mejor nuestro servicio. Muchísimo mejor lo poquito que nos toque hacer o lo mucho que nos toque hacer para la gloria de Dios. Porque imagínense cuando estemos delante de Él y que nos digan Mateo 24:23. Ay, no me equivoqué. Ese no es. Bueno, ya me lo sé como quiera. Cuando estemos delante de Dios y nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como decía en la parábola de los talentos, ¿verdad? Qué bonito va a ser recibir esas palabras. Qué bonito va a ser decir, gracias Dios, porque no era yo, eras tú en mí. Entonces, ¿quién? 25. Ah, sí, me equivoqué en el 1. Bueno, entonces dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense, usted se va a sentir orgulloso, se va a sentir feliz, se va a sentir gozoso de que Dios le diga eso. Claro que sí. Entonces, no esperemos estar delante de Él y solamente quedar viéndonos a las personas que sí van a arrojar coronas, a las personas que sí van a tener, como dice nuestra hermana, una casa grande en el cielo. No, nosotros también no nos conformemos en, ay, como decía Ulises, en paz descanse, decía a su mamá Lolita, si viene Jesús me pesco de tus pies, Dolores, le decía, pero yo me voy. No nos pesquemos de los pies de nadie, ni del pastor, ni de la hermana, ni del hermano, de nadie, de Juan Pablo. No, debemos de pescarnos de la palabra y decir, yo quiero arrojar coronas. Porque yo declaro que Él va a estar delante de Dios sirviéndolo. Entonces, debemos de anhelar, ¿verdad? Exactamente. Debemos de anhelar, no conformarnos con lo que podamos hacer aquí. No conformarnos con venir y, como le decía, una rutina de los domingos, llego a la enseñanza, me siento, me levanto, me voy y como un pollo y vengo y así. No, ¿verdad? Pues que normalmente comemos pollito asado. Lo que debemos de hacer es anhelar más. Entonces el día de hoy quiero animarlo, quiero hablarle y decirle que Jesús está cerca, que el Rey viene pronto y que nosotros
nos unamos más como iglesia, que volvamos a las primeras obras, como le decía Jesús a la iglesia de Éfeso, que volvamos a ese primer amor, que no pierdamos ese primer amor, que si vemos un hermano serio o decaído, decirle, hermano, aquí estoy, no sé, a lo mejor no me quiere contar, ¿verdad? No pasa nada, pero déjeme decirle que aquí estoy con usted. Déjeme decirle que lo amo en el amor de Cristo, que es importante para esta iglesia, que es importante para mi familia. Porque sinceramente yo cuando me vaya con Jesús, porque lo digo por fe, yo quiero ver a todos allá. Quiero ver a la hermana Toñita, a Juan Pablo, quiero ver a los hermanos Lupito, la hermana Lilia, a todos. Entonces, que esta palabra sea para que nosotros despertemos. Dice el Señor que en el último tiempo Él va a derramar su Espíritu Santo. Y yo creo que se está derramando el Espíritu Santo. Y si alguna vez sentimos que no, y sentimos que estamos en la iglesia y no somos parte de, déjeme decirle que es una mentira de Satanás. Usted es un miembro amado, usted es un miembro valioso de esta iglesia, y no hay nadie aquí que sea, ¿cómo se dice?, indispensable. No hay nadie aquí que no pueda servir. Nunca va a haber otro Roberto, nunca va a haber otra Leti, nunca va a haber otro Juan Pablo. Todos somos especiales para Dios. Y el día de hoy Dios le está diciendo que Él ha puesto un propósito en su vida. Que el propósito de Él no es que usted esté en una silla sentado siempre, sino que el propósito de Dios va más allá de lo que usted se puede imaginar. Que el propósito de Dios no llega hasta un domingo en la iglesia, sino que llega más allá, a una iglesia primitiva donde debemos de predicar el Evangelio. Imagínese qué tremendo es cuando sabemos, ¿verdad?, de una persona que parte con el Señor y nosotros tuvimos la oportunidad de haberle evangelizado y no lo hicimos. Te sientes culpable, ¿verdad? Aunque sabes que no es tu culpa, aunque sabes que son sus decisiones de su vida, pero realmente sí sientes una responsabilidad, y ese es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Que sí tenemos la responsabilidad, porque cuando estemos delante de Dios, Él nos va a exigir de las personas que nosotros pudimos haber ayudado y no lo hicimos. De las personas que a lo mejor nosotros pudimos haber hecho un cambio en una persona que se iba a suicidar y no lo hicimos. A lo mejor nosotros pudimos haber evitado, por ejemplo, que una mujer le fuera infiel a su esposo y no lo hicimos. Entonces, vamos a mirar en retrospectiva, vamos a decirle, Señor, queremos volver a las primeras obras. Señor, queremos ser esa iglesia ágape en todo el esplendor de la palabra, que estemos unánimes en oración, que estemos unánimes en un solo espíritu, clamando, ¿verdad?, y proclamando el nombre del Señor. Y hace unos 3 años, yo vivía en la misma colonia, pero un poquito más para arriba, y ahí tenía una vecina que era una amiga mía, que era muy, muy amiga mía, y ella me decía, pues estaba pasando por el proceso, ¿verdad?, del Evangelio, de caminar con Dios, y yo estaba en ese lapso de ansiedad, depresión, todo eso, y yo le decía, ay, hasta a veces ya quisiera que viniera Jesús, y ya, pues ya, yo así bien desanimada de que ya, vámonos, ya me quiero ir con Jesús. Y ella decía, no, espérate, yo no estoy lista, y mis hijos, yo quiero ver a mis hijos que se casen, yo quiero ver a mis hijos que esto y lo otro. Entonces, realmente yo me quedaba así como que, pues realmente yo estoy lista para estar diciendo esas cosas en ese tiempo, ¿verdad? Y ayer lo estaba meditando en Dios y yo le decía a Dios, Señor, yo puedo decir, estoy lista para ir a tu presencia, estoy lista para que vengas por tu pueblo. Entonces, el día de hoy usted siente que no está listo, si el día de hoy usted siente que hay algo que no sé si le está estorbando, no sé si hay algún temor, vaya a la presencia de Dios y expóngase y dígale, Señor, yo quiero que tú me capacites, yo quiero volver al primer amor, yo quiero volver a las primeras obras, porque es muy fácil decir que amamos a Dios, es muy fácil decirle a la gente, Dios te ama, pero no es tan fácil, ¿verdad?, demostrar ese amor. A veces a algunos nos cuesta. Entonces, realmente
volvamos a las primeras obras, volvamos a tener ese corazón humilde, ese corazón que agrade a Dios. Porque si Jesús, que dio su vida por la iglesia, amó tanto a la iglesia que ni siquiera se fijó en las limitaciones o en los pecados que tenía en ese tiempo, ¿cómo nosotros vamos a criticar a la iglesia? Imagínense, si ni siquiera él, si cuando la adúltera vino delante de él, no la juzgó. Imagínense cómo nosotros vamos a juzgar a nuestros hermanos. Entonces vamos a mirar a nuestro corazón, vamos a decirle, Señor, yo me expongo a tu palabra, yo me expongo a que tú reveles a mi vida lo que no está bien. Y poder decir confiadamente, Maranata, poder decir, ven Señor Jesús. Vamos a Filipenses 4:31. No, hombre, ando bien confundida. Pero se me hace que era 4:3. A ver, pónmelo. No era. Me confundí, es que perdón, ya no veo bien. Pero como les decía, realmente expongámonos a su palabra. Realmente pongámonos en obediencia a Dios, alineémonos con Dios, como decía David, crea en mí un espíritu recto delante de ti, para que el día de mañana podamos decir con confianza, ven Señor Jesús. Y vamos a Mateo 25, del 1 al 13. Ahí Jesús estaba hablando sobre su regreso. Dice, vamos a cerrar con este versículo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremendo, ¿verdad? Y así nosotros podemos estar en esa situación. Así nosotros tenemos que cuidar que nuestra lámpara esté llena de aceite todo el tiempo. Nuestra lámpara no puede estar vacía. Muchas veces podemos decir, ay, es que vengo a la iglesia y no siento nada. Ay, es que vengo a la iglesia y no se siente nada y aparte ni cantan bien. O cosas así, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo está tu lámpara para que no sientas al Espíritu Santo? Porque yo siento al Espíritu Santo. Entonces eso es una relación diaria. No esperemos, claro que es muy precioso venir y sentir la presencia de Dios aquí impregnada, pero eso es una relación tuya con Dios para poder tener esa sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, seamos esas vírgenes preparadas, porque el esposo viene por su esposa, el esposo viene por la iglesia, para las bodas del Cordero. Entonces, pidámosle a Dios, ¿verdad?, que examine nuestro corazón, que nos haga volver a las primeras horas. Y los animo, hermanos, como decía mi mamá ahorita en el discipulado, vamos a estar más unidos, vamos a apoyarnos en los servicios, vamos a despertar ya de este lapso de estancamiento, de ser las mismas personas, porque es triste que en tantos años sigamos siendo las mismas personas. Y a lo mejor se van, ¿cómo se llama?
agregando unas cuantas que le damos gracias a Dios por sus vidas, pero realmente estamos saliendo de nuestra zona de confort, realmente estamos saliendo al campo a decirle a la gente que hay un Dios vivo, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que puede sanarlos, que hay un Dios que puede solucionar sus problemas. Yo creo que no lo hemos hecho, ¿verdad? Está orando. Gloria a Dios. Ah, muy bien, bienvenido. Está orando. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, así como hemos visto que pues para la gloria de Dios nuestra hermana ha hecho un buen trabajo aquí con sus vecinos, también nosotros hagámoslo. Podemos reunirnos, podemos organizarnos para hacer campañas de evangelización en, no sé, Fundidora, aquí en la misma colonia, en nuestras casas hablarle, aunque no se reúnan aquí. Yo antes decía, ay, pero es que ¿para qué le hablo si ni va a ir a Ágape? No importa, pues va a ser de la iglesia como quiera. Ahora Dios ha cambiado mi mentalidad, ¿verdad? Porque pues es un alma más para mí. Entonces es como que la meta, buscar que estemos ansiosos todos nosotros de que el evangelio sea predicado, sea esparcido. Entonces los animo a que despertemos, a que busquemos, ¿verdad? Ese trabajo por las almas. Porque en Ágape somos evangelistas. Ágape es una iglesia evangelista. Es el ser de nuestra iglesia. Entonces, lo que Ágape Nuevo Laredo tiene, porque todos decimos, ay, qué bonito, Ágape Nuevo Laredo, y es que ya hacen esto, y es que ya hacen lo otro, y es que todo bonito Ágape Nuevo Laredo. Y claro, es una iglesia hermosa y la amo mucho. Pero esta es nuestra iglesia, esta también tiene el Espíritu Santo. Aquí también somos vencedores, aquí también somos siervos, aquí también tenemos al Señor. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando estar unidos, perseverando en oración, estar unánimes, estar buscando el trabajar para Dios. Eso es lo que nos ha faltado. Entonces, el día de hoy, si yo animé a alguien, a lo mejor dormía 2, 3, pero si yo animé a alguien el día de hoy a buscar más de su presencia, a buscar más el evangelizar, a despertar como iglesia, yo me doy por bien servida. Si hay un alma que el día de hoy el Espíritu Santo despertó, yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, los amo mucho, hermanos. También quería decirles, si alguna vez no les he demostrado el amor de Jesús, yo les pido perdón. Yo sé que a veces soy muy, ¿cómo se llama? Muy expresiva. Si alguna vez han recibido una cara o algo así, créanme que nunca ha sido con el afán de faltarles, ¿verdad?, al respeto. Y si lo he hecho, discúlpenme. Yo soy la primera en exponerme aquí y decirles que los amo en Cristo, que estoy muy contenta de estar aquí, que sí hay muchas iglesias que están haciéndolo muy bien, pero yo no quiero hacer lo que ellos hacen, yo no quiero buscar lo que ellos buscan, yo quiero buscar la orientación de Dios y quiero que nosotros seamos esa iglesia que se va a levantar, esa iglesia que va a estar unida. Entonces, yo empiezo por mí misma, yo les digo que los amo en el amor de Cristo, que de verdad cualquier cosa que podamos orar por ustedes o algún consejo, dice en la palabra, nadie tenga en poco tu juventud, así que aunque me vean que no estoy tan grande para poderles dar un consejo, créanme que Dios me está capacitando en muchas áreas y en lo que les pueda servir. Pues nada, es la palabra que Dios tenía para mí, para nosotros, ¿verdad?, el día de hoy. Y pues bueno, como siempre, los animo, ¿verdad?, a que sigamos buscando de Dios y a que estemos todos unidos a una sola voz, ¿verdad? Y bueno, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra.